La primera lectura del lunes de la segunda semana de Cuaresma nos narra el relato que nos sitúa en uno de los momentos más densos y dramáticos de toda la Escritura. El pueblo recién liberado descubre que la libertad no elimina de inmediato el miedo. Frente al mar y perseguidos por el ejército del faraón, los israelitas experimentan la tensión entre promesa y realidad. La esclavitud ha quedado atrás, pero la amenaza todavía respira en su nuca. El texto pertenece al libro del Éxodo, donde la historia se convierte en teología narrada. El pueblo clama, pero su clamor está mezclado con nostalgia por Egipto. Es la paradoja humana. Preferimos la seguridad de la servidumbre a la incertidumbre de la libertad. El miedo de Israel no es solo ante los carros del faraón, es el vértigo de tener que confiar. Entonces aparece la voz de Moisés: no temáis, estad firmes y veréis la salvación. No es una invitación pasiva, sino una pedagogía espiritual. Dios no elimina el mar, lo transforma en camino. El mar, símbolo del caos y de la muerte, en la mentalidad antigua, se abre ante el soplo divino. Allí, donde parecía no haber futuro, se revela una posibilidad inédita. El gesto de Moisés con la vara extendida no es magia, es obediencia. La verdadera fuerza no está en el instrumento, sino en la fidelidad de Dios. El Señor combate por su pueblo, pero sin su participación deben entrar en el mar. La fe no consiste en quedarse en la orilla esperando milagros espectaculares, consiste en dar el paso cuando la palabra de Dios lo pide. La noche divide dos experiencias opuestas. Para Egipto es confusión y tiniebla. Para Israel, luz y tránsito. La misma presencia divina se vuelve juicio para el opresor y salvación para el oprimido. El poder que sostenía la injusticia se desmorona no por violencia humana, sino por la irrupción del Dios que escucha el clamor de los esclavos. Cuando las aguas vuelven a su cauce, el texto no celebra una venganza, sino una liberación consumada. Israel contempla en la orilla la obra del Señor y aprende que la fe nace de la memoria agradecida. El pueblo temió al Señor y creyó. Este temor no es terror, sino reverencia. No es pánico, sino reconocimiento de la grandeza divina. Teológicamente, este pasaje es un paradigma de toda experiencia pascual, atravesar la muerte para entrar en la vida. No es casual que la tradición cristiana haya visto en este paso por el mar una figura del bautismo. El hombre viejo queda atrás y el pueblo renace como comunidad libre. El mar se convierte en matriz, la historia en Génesis. Así, Éxodo 14 no es solo crónica antigua, sino espejo permanente. Cada generación enfrenta sus propios mares y sus propios ejércitos. La pregunta no es si habrá obstáculos, sino si creeremos que Dios puede abrir caminos donde solo vemos agua y amenaza. La fe madura cuando aprendemos que, aún entre el estruendo de los carros y el rumor del mar, la última palabra pertenece siempre al Dios que salva. La segunda lectura está tomada de la catequesis tercera de San Juan Crisóstomo, que se sitúa en el umbral luminoso del misterio bautismal. No es solo una explicación doctrinal, es una contemplación ardiente del alma que ha descendido a las aguas y ha emergido revestida de Cristo.
En estos párrafos, el obispo de Constantinopla no argumenta, proclama, no define, canta. Crisóstomo contempla el bautismo como una sepultura y un nacimiento. El hombre viejo queda sumergido como en una tumba, pero no para la corrupción, sino para la transfiguración. En el descenso al agua se realiza una Pascua personal, morir con Cristo para levantarse con Él. El agua no es simple elemento natural, es seno materno y sepulcro glorioso, matriz del hombre nuevo. Así el cristiano no solo recibe un rito, sino una identidad. El lenguaje del Santo Padre es profundamente bíblico y nupcial. El bautizado aparece como quien ha sido revestido de una vestidura real. No se trata de un símbolo externo, sino de una transformación ontológica. Cristo mismo se convierte en la túnica del creyente. La gracia no adorna, rehace. El alma queda marcada por una dignidad que supera toda nobleza terrena. El recién bautizado ya no se pertenece a sí mismo porque pertenece al Señor. Hay también en estos números un fuerte sentido eclesial. Nadie renace solo. La Iglesia es madre que engendra por el agua y el Espíritu. El bautismo inserta en su cuerpo, crea comunión, establece una fraternidad que no depende de la sangre, sino del Espíritu. La comunidad no es accesorio del sacramento, es su fruto inmediato. Teológicamente, el texto subraya la dimensión participativa del misterio pascual. El cristiano no es espectador de la salvación, sino partícipe real. La muerte y resurrección de Cristo no quedan en el pasado, se actualizan sacramentalmente. Aquí resuena la gran intuición patrística. Los sacramentos hacen presente lo que significan. Por eso el tono es solemne y gozoso. El bautismo no es memoria, es acontecimiento. En estos párrafos, Crisóstomo invita a la coherencia de vida. Si has sido sepultado con Cristo, ¿cómo volver a las obras de la muerte? Si has sido revestido de luz, ¿cómo preferir las sombras? El santo no moraliza, recuerda la grandeza del don recibido. La ética brota de la ontología. Vivir cristianamente es vivir según lo que ya es. En suma, la catequesis tercera es una mística del bautismo expresada con vigor pastoral. El agua se convierte en palabra de Dios hecha gesto, el gesto en transformación, la transformación en misión. Bajo la pluma ardiente de Crisóstomo, el sacramento aparece como lo que es, comienzo de la vida eterna que ya ha irrumpido en el tiempo. Todo sea por la paz. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días los hijos de Israel marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y una enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto en forma de panes ácimos, pues aún no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Fue la noche en que veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Será la noche de vela en honor del Señor para los hijos de Israel por todas las generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley de la Pascua, ningún extranjero la comerá. Circuncida a los esclavos que te hayas adquirido
y sólo entonces podrán comerla. Ni el inmigrante ni el jornalero la comerán. Se ha de comer en una sola casa. No sacarás fuera nada de la casa y no le romperás ningún hueso. La comunidad entera de los hijos de Israel la celebrará. Y si algún emigrante que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, se circuncidará y sólo entonces podrá participar en ella, pues será como un indígena. Pero ningún incircunciso podrá comerla. La misma instrucción vale para el indígena y para el emigrante que vive con vosotros. Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, consagrarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tu ganado, si es macho, pertenece al Señor. Pero la primera cría de asno la rescatarás con un cordero. Si no la rescatas, la desnucarás. Rescatarás siempre a los primogénitos de los hombres. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿qué significa esto?, le responderás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de esclavitud. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre al del ganado. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito, macho del ganado, pero a los primogénitos de los hombres los rescato. Esta será como señal sobre tu brazo y signo en la frente de que con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Fin de la primera lectura. Segunda lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello, se interroga a sí mismo. En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuerza de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como débil y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello, siente a sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte?
que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía. ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? ¿Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación? Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, que existe ayer, hoy y para siempre. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en su suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.